alteraciones como hipocalcemia, deficiencia de la vitamina D, hipofosfatemia, alteraciones puntuales, mutaciones en genes puntualmente y algunas mutaciones o presencia de tumores a nivel general. Es importante conocer la epidemiología pues, de estos trastornos. Principalmente estos están dados por deficiencia de los factores que anteriormente le mencioné. Principalmente tenemos una alta incidencia en países en desarrollo, principalmente en África, en el sudeste asiático y en el Oriente debido a la desnutrición y a la falta de exposición solar. A la desnutrición tenemos deficiencia de factores como la vitamina D, el calcio, el fósforo y otros componentes. Y como sabemos, la luz solar es la principal fuente de vitamina D. Esto está relacionado con el otro factor de predisposición en la epidemiología, que es países con poca exposición solar, como son las regiones nórdicas, Canadá y Rusia, que pues tienen periodos de exposición solares muy bajas. También están relacionados temas como las costumbres, la religión en países de Medio Oriente, en el cuales las mujeres y niños tienen una vestimenta en las cuales esta limita la exposición solar. También podemos ver casos de osteomalacia y pues raquitismo. Y países en desarrollo, vamos a encontrar casos muy aislados, pero presentes en digamos como en la epidemiología de la enfermedad, que son veganos sin suplementación adecuada, personas con enfermedades crónicas que afectan la absorción de nutrientes como son la enfermedad de celíaca, una enfermedad renal o enfermedad hepática. Más adelante veremos que el hígado está directamente relacionado con la conversión y el metabolismo de la vitamina D. Entonces, como ya hemos venido hablando, hay un aumento de la prevalencia en la deficiencia de vitamina D en muchos países, tanto en desarrollo como países desarrollados, por lo que, pues, por las razones que les venía comentando. Principalmente tenemos la deficiencia nutricional, pero esta tiene mayor incidencia en los adultos. Los otros factores como incidencias de riesgos, que son baja exposición, y deficiencia, digamos, cultural, estas sí están más relacionadas con los niños. Factores de riesgo. Los factores de riesgo también están muy ligados a lo que hablamos de la epidemiología. Entonces, falta de exposición solar, la piel oscura por deficiencia de la absorción de la vitamina D a través de la piel, la enfermedad celíaca, que disminuye la absorción de los electrolitos como calcio y fósforo, que pues son unas principales etiologías, enfermedad inflamatoria intestinal también relacionada con, digamos que con esta idea, síndrome genético, son muy puntuales, que más adelante lo explicaré puntualmente, como el gen FGF23, la vestimenta, dieta pobre en vitamina D, la prematurez es un factor que también afecta tanto en la absorción y también puede estar ligado a alteraciones en la mutación como son en los receptores que están encargados de digamos como la permeabilidad, la absorción y la distribución de los electrolitos y los metabolitos activos. La lactancia materna que según algunas revisiones académicas funcionan como factores protectores al mismo tiempo, pero también puede funcionar como un factor de riesgo debido a la baja tolerancia en el intercambio, digamos como que puede causar en el intercambio de electrolitos y vitamina D. Esta no está de todo fundamentada, pero me pareció interesante mencionarla. Y por supuesto la edad avanzada. Uno por alimentación, la poca exposición solar, la pérdida de absorción a nivel intestinal o sí, a nivel intestinal. Y pues también procesos de desmineralización ósea debido a la edad. Bueno, cuando hablamos de etiología, digamos como que lo enmarqué en tres grupos grandes. Tenemos calcio insuficiente, tenemos deficiencia de fosfato y tenemos inhibición directa de la mineralización ósea. Empezaremos con el calcio insuficiente. La primera causa, la más común, es la deficiencia de vitamina D. Entonces, para esto, a grandes rasgos, debemos conocer cómo es la vía de metabolización de la vitamina D. La principal fuente de vitamina D es la luz solar. Es captada por la piel, entra al cuerpo como vitamina D3 o calcitriol
Y también lo tenemos en los alimentos, pero en presentación D2 y D3. Y si el caso que tenemos D2 está convertida en D3, llega al hígado, donde tenemos la 25-hidroxilasa, que convierte la vitamina D3 en la 25-hidroxivitamina D3. Entonces, ya una vez en el hígado, bueno, aquí más adelante conoceremos que esta es una de las principales, digamos, como enzimas que falla en el momento de la deficiencia de vitamina D3, pero esta para ser funcional necesita otra hidroxilación que se da principalmente en el hígado, en el riñón, perdón. Tenemos ahí la enzima la 1 alfa hidroxilasa que convierte ya en su, digamos, como en su metabolito funcional a la vitamina D3, que la 1 de 1,25 hidroxivitamina D3, que acompañada con calcio y el factor que más adelante verán, que es uno de los que principalmente presenta mutación, que es el FGF23, va a tener una alteración en la función renal de estos pacientes. Entonces, ya conociendo como cuáles son a nivel general las hidroxilaciones que tiene la vitamina D3, tenemos cuatro mecanismos que pueden fallar cuando hay deficiencia. Bueno, podemos tener principalmente pues una disponibilidad reducida, o sea, que tengamos poca vitamina D3. Pues ya puede ser por una ingesta inadecuada, una trastorno de mala absorción de grasas o falta de isomerización, que ese se da principalmente en el paso de la piel. Podemos tener alteraciones de la 25 hidroxilación de la vitamina D3, que como vimos se da en el hígado. Esta principalmente se da en enfermedades hepáticas graves, cirrosis, en algunas enfermedades también como hepatitis, que son, digamos, más infecciosas, que pueden desencadenar una cirrosis y pueden afectar el metabolismo de esta vitamina. Tenemos alteración en la 1 alfa hidroxilación de la 25 hidroxivitamina D3. O sea, no nos está fallando el paso del hígado, sino nos falla la hidroxilación a nivel renal. Esto también nos puede causar deficiencia porque va a hacer que se acumule, digamos, como un metabolito no funcional para la célula, no funcional para la célula y el cuerpo a nivel tanto sistémico como a nivel celular. Y pues vamos a tener también digamos, una relación como la insensibilidad de órganos dianas a los metabolismos de la vitamina D3. Principalmente está relacionado con un raquitismo mucho más hereditario que está, pues, está relacionado a la resistencia a la vitamina D3. La causa más común, como para cosas que se lleven puntualmente, la causa más común de osteomalacia en todo el mundo es la deficiencia de vitamina D3, que principalmente está combinado con una dieta baja, una falta de exposición al sol y pues enfermedades gastrointestinales, cirugía, procesos quirúrgicos como el bypass, que reducen como la absorción y digamos como la presentación a nivel gastrointestinal de la vitamina D3, también están relacionados digamos, con esta patología. También podemos tener, digamos, una alteración en la ingesta inadecuada de calcio. O sea, cuando tenemos una ingesta inadecuada de calcio, este no puede contribuir, este puede, o sea, no va a ser como el principal factor, pero puede contribuir como al desarrollo de la osteomalacia. Según diversas revisiones clínicas, en diversos niños africanos en los cuales ya se padecía de raquitismo, en los cuales se aumentó la exposición solar, se aumentó la ingesta de calcio, ya sea con o sin suplemento de vitamina 3. Se presentó una disminución de las manifestaciones tanto químicas como radiográficas del raquitismo. Esto quiere decir que más adelante, como veremos en el tratamiento, esta es una enfermedad, bueno, principalmente en el raquitismo, porque la osteomalacia, como vemos, tiene una mayor predicción a una vida adulta, pacientes de edad mucho avanzada y también está de la mano con la desmineralización del hueso, pero en el raquitismo vemos que si utilizamos medidas como protectoras o para disminuir el daño que se está presentando, podemos generar alguna alteración a nivel, digamos, como evitar el progreso de la enfermedad. Cuando hablamos de deficiencia de fósforo, tenemos pérdida de fósforo a nivel renal debido pues a defectos tubulares renales,
también está fallando el riñón. Uso crónico de quelantes de fósforo, que esto lo que hace es que estos, pues, o sea, piénsenlo como que los quelantes de fósforo disminuyen la disponibilidad a nivel sistémica del fosfato. Entonces, lo que hace es que puede que, digamos que esta es una de las manifestaciones como que genera mucho más engaño a nivel general, porque los niveles de fósforo te pueden salir normal, pero es que está en una presentación que no es útil para el cuerpo. Tenemos otras causas de hipofosfatemia, tenemos raquitismo hipofosfatémico hereditario, ya dije alteraciones en la FGF23, que como ven está relacionada también con, digamos, con la relación positiva o la autorregulación positiva entre la 1,25 hidroxivitamina D3 y pues la función renal. Y tenemos el gen PHEX, que más adelante le explicaré puntualmente, que está muy relacionado como con la sensibilidad de los receptores tanto de calcio, de fósforo y la permeabilidad y la utilización de la vitamina D3. Y también tenemos pues la osteomalacia inducida por tumores. Pero principalmente hablemos de pues hipofosfatemia, que es deficiencia de fósforo. Cuando tenemos trastornos del pues metabolismo de la vitamina D3, la hipofosfatemia contribuye principalmente a que pues estos casos tengan un mayor progreso, principalmente en casos de hiperparatiroidismo secundario. Puede provocar, bueno, hiperparatiroidismo, tenemos aumento de la paratormona. Entonces esto va a hacer que haya a provocar o que haya una mayor pérdida a nivel urinario de fósforo, de fosfato, perdón. Entonces, pues vemos que también podemos tener alteraciones a nivel neuroendocrino en la hormona paratiroidea. Los trastornos principalmente causan deficiencia del calcitriol. También pues pueden pues, provocar como a nivel general una absorción intestinal deficiente, no solo del fósforo, sino también del calcio. Ya cuando hablamos como pérdida a nivel renal, pues la pérdida a nivel renal primario principalmente son de tipos hereditarios o adquiridos. O podemos tener trastornos idiopáticos, o sea, no se conoce totalmente la razón por qué se da la pérdida de fosfatos, o pues también relacionados con tumores, o sea, como les venía explicando. Bueno, también tenemos que tener una relación, pero este principalmente para la osteomalacia, porque pues la presencia de enfermedad renal crónica lo podemos asociar con pacientes mucho más adultos y mucho más grandes. Pues la enfermedad renal, para pues no llevarnos como este no es el tema de la presentación, pero está relacionada con, digamos, con deficiencias a nivel vascular, hipoperfusión, dificultad o daño a nivel de los receptores o intercambio de electrolitos a nivel general, a nivel del túbulo proximal, túbulo distal. Pues esto tiene, digamos, como que esta deficiencia renal tiene una serie de factores que como que conllevan a la reducción de la formación de la 1,25 hidroxivitamina D3, como son la acidosis metabólica o incluso la intoxicación por aluminio, que pues también causa la ineficiencia de los cotransportadores. La acidosis tubular, digamos como que había mencionado que la acidosis metabólica, pero ahora puntualmente la acidosis tubular, pues obviamente a nivel renal, se ha principalmente relacionado con el síndrome de Fanconi tipo 2. Este principalmente en una pérdida de fosfato a nivel del túbulo proximal, acompañado de una acidosis metabólica y un hiperparatiroidismo secundario, contribuye a la contribuye a la disminución de la mineralización ósea. Este como un mecanismo compensador para poder como aumentar o compensar la pérdida de, digamos, de los componentes a nivel celulares que se están perdiendo. Pero a su vez la acidosis metabólica promueve la pérdida de calcio y pues también incluso tras que se está perdiendo para compensar, podemos perder directamente calcio y pues puede perjudicar directamente la mineralización ósea.
Bueno, aquí en la tabla uno, pues ya lo que veníamos hablando, hipofosfatemia, acidosis crónica, la intoxicación por aluminio, también tenemos otros factores como el flúor, digamos que no tiene una alta prevalencia, pero todavía se ven casos, tubulopatías específicas como Fanconi y pues raquitismos hipofosfatémicos hereditarios, que estos principalmente están relacionados con alteraciones con una muy baja incidencia y muy baja como prevalencia a nivel mundial, pero pues es importante mencionarlos. Puntualmente tenemos una hipofosfatemia ligada al cromosoma X. Este es el más común de todos. Este, pues principalmente se encuentra en un 80% de los casos de hipofosfatemia a nivel hereditario. Tenemos que este está relacionado también con el gen PHEX, que pues este principalmente regula los cromosomas homólogos en el cromosoma X. Entonces, al no poder regular totalmente los cromosomas, puede hacer que se dé la expresión de ese gen que está relacionado con la tubulopatía o la pérdida hereditaria o la poca sensibilidad de los receptores hacia el calcio y el fósforo. Pues en este caso hacia el fosfato. El raquitismo hipofosfatémico autosómico, este está principalmente relacionado con el FGF23, que está situado puntualmente en el cromosoma 12, y pues este causa principalmente resistencia en la degradación de las proteinasas, lo que va a causar una mayor acumulación de las proteinasas, una mayor susceptibilidad a la unión de los fosfatos, y pues va a ser como, digamos, como un mismo efecto de los agentes quelantes de fosfato. Y pues también tenemos un raquitismo hipofosfatémico con hipercalciuria. Este, digamos que es uno de los más raros, pero un trastorno genético que probablemente no se sabe a ciencia exacta, pero está probablemente relacionado con los defectos de la proteína encargada de la reabsorción tubular a nivel renal del fósforo, puesto que este cursa con aumento sérico tanto de la 1,25 hidroxivitamina D3, que se va a manifestar con hipercalciuria. Entonces, ¿qué tenemos? En este, contrario a lo que podríamos pensar, vamos a tener un aumento en los niveles de vitamina D3, un aumento en la disponibilidad del calcio, pero una deficiencia total a nivel del fósforo. Y pues causas tumulares, sí, causas cancerígenas, tenemos la osteomalacia tumoral, que está asociada con pequeños tumores benignos de pequeño tamaño, que son de origen principalmente mesenquimatoso. Estos, pues, son asociados principalmente con cáncer de mama, próstata y pulmón, que tienen una diseminación a nivel óseo. Entonces, este tumor lo que hace es que aumenta la producción de la FGF23, por lo cual va a disminuir la absorción tubular de fosfatos y la hidroxilación renal de la vitamina D3. Entonces, como ya sabemos, este tumor, digamos como que es sí, un simulante y aumenta la producción de la FGF23. Disminuye la absorción de fosfatos a nivel renal y por lo tanto también va a influir en la hidroxilación, la 1-alfa hidroxilación de la vitamina D. Y pues otros mecanismos ya mencionados como pues el síndrome de Fanconi, entre otros. Bueno, los inhibidores de la mineralización directa ósea, pues esto principalmente está relacionado con medicamentos como los bifosfonatos, pues que tienen una estructura similar al pirofosfato nativo, que son pues importantes inhibidores de la mineralización. Entonces, digamos, tenemos el osteoclasto, destruye hueso. Pum, destruye el osteoblasto, lo remodela. Entonces, el pirofosfato nativo, digamos como que es una señal a nivel fisiológica que lo que hace es que no se dé digamos como la remodelación ósea. Entonces, al tener, digamos, como aumento en estos niveles,
el hueso se va a degradar, pero no va a tener una remodelación adecuada, lo que va a hacer pues que estos componentes va pues a causar daños en la mineralización, va a causar fragilidad ósea, eh, sí, va a tener como, y pues va a desencadenar en la osteomalacia, principalmente. Esto no está tan relacionado con raquitismo y pues también puede estar relacionado con aumento en los niveles de nitrógeno sérico y con un daño a nivel renal, principalmente. Como había mencionado, intoxicación por aluminio también puede estar relacionado en una enfermedad renal crónica, aquellos que reciben una nutrición parenteral y aminoácidos hidroxilados, que esto pues no tiene digamos como una absorción o asimilación total a nivel del cuerpo. El flúor y pues sí, el flúor y otras manifestaciones como pueden ser una de base, que ya está, pues no está del todo relacionada con a nivel hereditario, pero una matriz ósea defectuosa. O sea que tenemos un trastorno esquelético que principalmente es generalizado, tenemos una mineralización ósea de base muy deficiente. Este principalmente se manifiesta personas con mucho dolor, es un dolor crónico a nivel esquelético, principalmente daños a nivel de la columna renal y pues está más relacionado con un hombre, pero también este no es, digamos, como que uno de una de las principales patologías que se presente. Esta es, digamos, como que un factor aislado, pero pues está presente en la literatura. Tengo un resumen de la teología, pues la osteomalacia, podemos tener, pues este principalmente la hipofosfatemia, porque me parece que es una de las más difíciles de comprender. La vitamina D3 es muy fácil, tenemos deficiencia, no tiene buena hidroxilación o el cuerpo no la asimila bien. La mineralización, pues bueno, veamos el esquema. Tenemos hipofosfatemia, ya sea o porque el cuerpo no la asimila, está una forma que no nos sirve, o una presentación renal que hace que perdamos fosfatos. Si tenemos hipofosfatemia, tenemos que pensar si hay aumento de la FGF23, porque como mencioné anteriormente, esta puede disminuir la restricción tubular y hacer que, pues, que se pierda a través de la orina. Si este está alto, pues tenemos una osteomalacia tumoral por simulador de la FG23. Si está normal, tenemos que buscar otras causas de por qué hay hipofosfatemia. Entonces, déficit nutricional o que no se está absorbiendo bien, o sea, como una patología a nivel gastrointestinal. Entonces, si no hay ninguna de estas, podemos pensar en una depresión de fosfatos. Sí, sí, pues tenemos que ver que como no está absorbiendo bien, también vamos a tener proteinuria o acidosis. Si vemos que pues, hay manifestaciones como de pérdida de fosfato a nivel urinario, tenemos que ver si esto está dado por medicamentos, como ya vimos anteriormente, si hay una acidosis tubular o tenemos una patología renal de base como el síndrome de Fanconi. Si no, pues vamos a ver los niveles de la 25 hidroxivitamina D. Como les dije, la 25 hidroxilación se da en el hígado. O sea que si tenemos un aumento de esta, digamos, como de esta manifestación, quiere decir que nuestro daño o que la hidroxilación que nos está dando, principalmente se está dando a nivel renal. Si esta está bajo, pues tenemos defecto en la vitamina D o por fármaco. Si está normal, medimos los niveles a nivel renal. Y pues si este está bajo, quiere decir que no se está hidroxilando. Podemos tener un raquitismo hereditario o podemos tener un raquitismo hereditario pero relacionado con la absorción o mineralización ósea tipo 1 y tipo 2. Y si nos vamos al otro lado, que pues la inhibición de la mineralización, que fue lo último que vimos, puede ser por fármacos, por intoxicación por metales, aluminio, flúor, o pues puede ser por defectos innatos de la vitamina D. Y pues si no encontramos ninguna de estas como etiología, pues se debe hacer una reevaluación. Debemos buscar la causa de que no está causando esta hipofosfatemia, tanto a nivel, puede ser renal, gastrointestinal, a nivel genético o a nivel hereditario.
Bueno, fisiopatología, ya entendiendo como la etiología, entendiendo los principales factores que las pueden afectar, pues tenemos la fisiopatología, tenemos un raquitismo calciopénico, disminución de calcio. Como tenemos disminución de calcio, ¿qué hace el cuerpo? Sensa, calcio bajo, ¡pum! Aumento los niveles de PTH. ¿Para qué? Pues para aumentar los niveles de calcio a nivel sistémico, requerimiento. El calcio se necesita tanto a nivel muscular, a nivel cardíaco. Entonces el cuerpo siempre va a intentar compensar, digamos, como las cantidades normales de calcio. Entonces, como el calcio y el fosfato, pues en cierta parte van de la mano, entonces disminuyen los niveles del fosfato, lo que hace que la mineralización ósea se deteriore. Entonces, ¿qué hace el cuerpo? Tenemos poco calcio, se aumenta la PTH. Las funciones de la PTH pues pueden estar relacionadas con la degradación ósea para aumentar los niveles de calcio a nivel sistémico. Entonces, aquí en la imagen podemos ver que digamos, como situaciones especiales en las cuales esto se puede haber alterado. Una insuficiencia renal crónica. Vemos que aquí también se está presentando, no sé si ven debajo del hueso, la secreción excesiva de la FGF23, que ya vimos que pues actúa a nivel renal, que nos va a estimular la excreción de fosfato, pum, hipofosfatemia. Y pues está relacionado con una patología de base de insuficiencia renal. Entonces, como hay un mecanismo contrarregulador, es disminuir la excreción de fosfato para pues evitar la pérdida. Pero esto, ¿qué hace? Hace que se retenga el fosfato a nivel del hueso, lo que hace que se estimule la PTH pues para botar fosfato y para poder otra vez aumentar los niveles de calcio. Sabemos que el cuerpo trata de compensar, pero al momento de compensar y tratar como sí, como de sellar o de compensar el mecanismo que está afectando a nivel general, se crea otra desregulación a nivel neuroendocrino. El raquitismo fosfopénico, pues disminución de fosfato por los mecanismos que hemos hablado y pues hay una baja mineralización ósea, o sea, está alterada. Eh, sí, entonces como que bueno, acá podemos ver, por aquí estaba, bueno, sí, aquí, más adelante, aquí podemos ver que lo que hay es un principal bueno, tenemos osteoblasto, ostoide, osteocito y adipocito. Sabemos que hay una matriz grasa a nivel del hueso, pero lo que hace es que cuando se pierde el calcio y el fosfato, perdemos como esta matriz ósea y aumentamos la matriz adipocítica porque tiene que compensar de alguna forma. O sea, no se puede quedar el hueco, no se puede, o sea, como que no se puede quedar la pérdida. Entonces el hueso se vuelve un hueso débil, se vuelve un hueso ineficiente, que es fácil de quebrar. Sí, entonces ya continuamos con las manifestaciones clínicas. Ya tenemos claras como la fisiopatología, las posibles etiologías, qué tanto se presentan. Entonces, ya sabemos que tenemos un hueso que está poco mineralizado. Entonces, si tenemos un hueso poco mineralizado, vamos a tener una menor resistencia, es un hueso mucho más maleable y pues va a tener un aumento en la predisposición de fracturas. O sea, principalmente, esta es una situación que pasa por muchos años siendo asintomática. Los pacientes pueden llegar a edad adulta y pueden tener simplemente manifestaciones como debilidad ósea, dolor articular, a muchos se confunden como dolor muscular, pero siempre está enmascarado un dolor óseo. Y pues siempre podemos tener de base una alteración metabólica tanto del fosfo como del calcio, que ya vimos una a una puntualmente cómo se daba. Entonces, la forma más clásica de la osteomalacia se caracteriza porque pues tenemos signos y síntomas que lo podemos denominar en conjunto como un síndrome osteomalásico. Estos por lo generalmente no son tan específicos, la verdad pueden ser vagos, inespecíficos,
pero están relacionados como con un alto de sospecha clínico. O sea, el dolor es un tipo de dolor sordo, está poco localizado, pero se siente como un dolor en el hueso y puede generar contracciones musculares durante la actividad física. Por eso muchas veces se confunde como un dolor muscular. Entonces ya vemos que uno de los principales como signos y síntomas es dolor. O sea, es muy poco específico. Pero muy importante que este dolor no alivia con el descanso. Este dolor continúa después de que se retira el estímulo de actividad física. Por lo general suele ser un dolor constante, simétrico, pero difuso. Mm, También podemos presentar pues debilidad muscular. Este pues puede variar según en qué estadio se presente, en la edad que se presente, pero pues hay, digamos como que el caso a nivel muscular de más afección por osteomalacia puede llegar hasta parálisis muscular a nivel general. Personas pierden la capacidad de levantarse del suelo. Principalmente hay músculos que se ven muy afectados, como son el cuádriceps, em, pierden capacidad pues, de levantar la pierna, por lo tanto pierden capacidad de una marcha normal. Y pues ya en pacientes como con formas genéticas, podemos ver deformidades óseas muy características, como el ablandamiento esquelético, como cifosis, genuvaru, genuvalgo, pectus carinatum, una, bueno, es como el signo denominado, aquí lo podemos ver en la figura E, que es una pelvis trirradiada. Sabemos como alteraciones de una pelvis que no tiene, digamos, como la unión a nivel cartilaginosa totalmente, sino que tiene como bien delimitaciones entre los tres huesos de la pelvis. Podemos, bueno, cuando tenemos casos leves de hipofosfatemias por alteraciones, pues tenemos manifestaciones de hipocalcémicas, como podemos ver calambres, tetania, espasmos musculares. En algunos casos podemos tener convulsiones o signos, pues, no tan relacionados como con la hipocalcemia a nivel del sistema nervioso central, pero podemos tener síndromes como de Trousseau y síndrome de Trousseau. Y pues también podemos tener un tórax en campanas que se ve en la imagen A. Y pues tenemos, digamos, como una sobre extensión del esternón. Ya cuando hablamos de raquitismo, pues la manifestación es que esto ocurre mucho más en los niños. En los niños la placa de crecimiento no se ha fusionado totalmente y en la figura número C podemos ver, o sea, las afectaciones del cierre prematuro de las placas de crecimiento, la localización arqueada tanto del fémur, la localización arqueada del fémur y toma una curvatura tanto de geno valgo como de geno varo en algunos casos. Figura C y figura D, pueden ver, y la B también. Pues los niños, estos son niños que se fracturan mucho, o sea, niños que van a tener fracturas muy recientes, se fracturan muy fácil. Los síntomas de hipocalcemia que ya vimos, calambres, tetania, muchos espasmos musculares y pues muchas deformidades, o sea, deformidades óseas como arqueamientos, principalmente de huesos largos, fémur, tibia, peroné, distensión en la unión de los huesos cartílagos. Son niños que van a tener una unión hueso-cartílago muy ineficiente, por lo tanto, van a tener constantemente luxaciones, alteraciones a niveles óseos. Y pues alteraciones a nivel de la rodilla, especialmente el genovaro. Ah, importante. En algunos casos se puede presentar alteraciones a nivel de la reja costal, lo que puede causar alteraciones en el patrón respiratorio. Entonces, no es un signo tan patognomónico, pero un niño que vemos que tiene como un movimiento anormal, utiliza mucho la respiración a nivel abdominal, la reja costal se expande de forma que no es común o no es usual, y al momento de la saturación lo vemos saturando bien, no tiene signos de cianosis.
nos podría hacer pensar que hay una alteración a nivel de la flexibilidad o a nivel de la distensión de la caja torácica. Bueno, este es como un resumen de las manifestaciones, la etiología, la fisiopatología, los diagnósticos que lo hablaremos ahora. Y pues aquí en la imagen donde vemos como a nivel histológico, podemos ver un hueso normal en su relación con matriz ósea y matriz grasa. Y vemos que en un hueso frágil vamos a tener mucha mayor predominancia de una matriz grasa y una gran pérdida de la matriz ósea. Vamos a ver este signo que es el rosario raquítico, que por acá lo puse también. Bueno, este es el rosario raquítico. Vemos una caja torácica donde se puede observar con gran facilidad los músculos intercostales y vemos poca presencia de musculatura a nivel de esta zona. También ese sí es un signo muy patognomónico de raquitismo, que también está relacionado con desnutrición. Diagnóstico. Ya finalizando, ya sabemos la fisiopatología, la etiología, pero ya más o menos vemos que los signos clínicos, cómo nos puede llegar un niño, pero ¿y qué le pedimos para confirmar nuestro diagnóstico? Entonces, hay que buscar pues los principales, las cosas que nos están, que principalmente se nos alteran, que son calcio, fósforo, PTH y pues enzimas hepáticas. Entonces, principalmente se va a encontrar calcio bajo, fósforo bajo, PTH alta por aumento o querer compensar, digamos, los bajos niveles de calcio y los bajos niveles de fósforo. Vamos a encontrar principalmente aumento en los niveles de las enzimas hepáticas cuando hay afecciones a nivel hepático. Importante. Es como que no siempre vamos a encontrar como una osteomalacia o un raquitismo por todos los factores. O sea, siempre hay que pues pedir, nos podemos situar como, no sé, parcial de orina, vemos altos niveles de calcio, vemos proteinuria, pero no vemos, digamos, como otros signos que nos puedan llevar a otro diagnóstico. Pedir calcio, fósforo, PTH como para poder descartar la fisiopatología de base. Pero además de los signos clínicos, la imagen del niño con un genovaro, sí, un genovaro a una edad que no es usual, ya un niño más allá de edad preescolar con un genovaro no es algo que usualmente se va a presentar. Esto nos va a hacer sospechar que tenemos una alteración ósea. Pero para esto es importante las imágenes diagnósticas. Digamos como que nuestro principal mecanismo o herramienta diagnóstica para llegar a este, digamos, como a que este diagnóstico, además de los laboratorios, son las imágenes. Vamos a ver huesos, digamos, con la matriz ósea muy opaca, no lo vamos a ver como generalmente se vería, no se vería radiolúcido, vamos a ver opacidad a nivel central, vamos a ver disminución en el tamaño, vamos a ver disminución en la relación articulación-hueso. Principalmente vamos a ver disminución en la diáfisis de los huesos. Sí, aquí podemos ver bueno, esta es muy parecida a las que les presenté anteriormente. Vemos el fémur en posición principalmente arqueado, con opacidades a nivel central. Vemos disminución a nivel de la diáfisis, que pues está después de la cabeza del fémur. Acá también podemos ver una radiografía de tórax en las que si pueden ver, vemos que o sea, no vemos como o sea, presencia o las manifestaciones de la reja costal que usualmente se deberían ver. Además de la presentación, que pues no es la usual de una radiografía, pero ven que los espacios intercostales no se delimitan del todo bien. Em, Sí, pues imágenes diagnósticas, vamos a ver disminución de la densidad minerales ósea, vamos a ver zonas más sueltas entre uniones de articulación, entre uniones de dos huesos, vamos a ver pequeñas pseudofracturas, em, ensanchamiento de la placa epifisiaria, ahuecamiento o pues vamos a ver opacidad a nivel central,
vamos a ver genovaro, y pues en la radiografía de tórax, que anteriormente son uniones costocondrales prominentes de las costillas. O sea, si pueden ver, no hay como una definición total, pero no se ve la línea total de de la reja costal o los espacios intercostales, sino que vemos cómo se entrecruzan entre una línea de tejer prácticamente. Bueno, y pues, ¿cómo lo tratamos? Bueno, antes de pasar, se me había pasado algo importante También se puede realizar una biopsia ósea, o sea, esta no está del todo indicada, pero pues esta está indicada cuando el diagnóstico es muy confuso, cuando por más que hemos realizado exámenes, radiografías y el diagnóstico no queda claro, una opción sería una biopsia ósea. Realizando una tinción, podemos ver la presencia de la relación de osteocito, osteoblasto, osteoblasto y pues adipocito en la matriz grasa del hueso. En el tratamiento, pues vamos a tratar principalmente lo que nos está fallando. Si tenemos deficiencia de vitamina D3, suplementamos vitamina D3, que al final del cabo es la causa que más peso tiene, casi en un ¿qué? 80, sí, en un 70 al 80%. Un aporte adecuado tanto a nivel nutricional, si es necesario en suplementación de calcio y fósforo, aumentar los niveles de exposición solar, que sean controladas en horas donde haya una mayor prevalencia de vitamina D. Manejo de enfermedades subyacentes. Por ejemplo, una enfermedad renal crónica, debemos pues tratarlo como en su manejo, diuréticos, para pues mejorar la pérdida tanto a nivel electrolítrica, a nivel hídrica, para pues disminuir como las pérdidas en ese nivel. Y las correcciones de alteraciones metabólicas, digamos, hay cuadros donde dije donde hay pues problemas en o sea, cuando pues no hay deficiencia de vitamina D, sino cómo el cuerpo la asimila, cómo los receptores la tienen, problemas en la hidroxilación. Hay que corregir estas, digamos, como alteraciones. Genéticamente, si tenemos como mala receptividad a la vitamina D, no es una sentencia como de enfermedad para siempre. Hay muchos estudios innovadores en los cuales se presenta una alteración en la 1 o en la 1,25 de vitamina D, que como ya les dije y mencioné, es la funcional, para que estos puedan ser captados por los receptores, mejorando la valencia y la permeabilidad a nivel de la membrana plasmática. Bueno, eso sería todo por la charla de hoy. Si tienen alguna pregunta, algo que no les haya quedado claro, pues quedo abierto para preguntas. Muchas gracias, Roberto. Ya vamos a mandar el link de asistencia para que lo llenen, por favor.